Bien, acabamos el franquismo con este vídeo hablando de la oposición y luego con una frase de Manuel Vázquez Montalbán que decía: contra Franco estábamos mejor. No voy a analizar la frase porque yo creo que dice mucho en sí y que cada uno pues saque la enjundia que quiera, ¿no? La repito porque me parece muy interesante. Contra Franco estábamos mejor. Bien, pues aprovechando la referencia, los que estuvieron luchando precisamente contra Franco, comienzo este vídeo que será la conclusión del tema del franquismo. ¿Vale? Ya habíamos hablado de la posición un poco antes, en ese primer periodo del franquismo, hasta el momento de la llegada de los tecnócratas al poder, hasta finales de los 50. Y ahora veremos una oposición diferente, ¿no? En los 60 la oposición al régimen la vamos a ver ya más implementada en todos los sectores, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer va a ser dividir un poco, hacer una clasificación, ¿no? Veré la oposición desde el movimiento obrero en un primer momento, otra oposición que hablará de la protesta estudiantil, otra oposición venida desde el nacionalismo y otra oposición propiamente dicha que sería la oposición política, ¿no? También es verdad que el régimen mismo ya había cambiado en estos años, y aunque por supuesto el régimen va a seguir siendo un régimen opresor o represor, es verdad que va a ser un régimen que suavizará la persecución, ¿no?, que había llevado a cabo en años anteriores. De hecho, pues se suprime la justicia militar en los procesos políticos, ¿no? Se va a crear el TOP, el Tribunal de Orden Público. Ya veremos que esto sucede después de ejecutar a Grimao. Bueno, ya lo explicaré ahora, entraría ahí, yo no voy a hacerlo ahora por no alargar demasiado el vídeo. Bien, ya dijimos que el desarrollo económico, pues lejos de fortalecer al régimen, lo que va a hacer es fortalecer la disidencia. Se puede pensar, ¿no? Bueno, pues si nos va mejor económicamente, tendrán menos motivos para quejarse, ¿no?, la población. Pues al revés, ¿no? Lo que va a ocurriendo es que ese desarrollo económico también va a traer, como dijimos, pues ese cambio de mentalidades, esa apertura de miras, y por lo tanto esa pluralidad lo que va a hacer es ir fortaleciendo la disidencia. Además, la formación, etcétera, etcétera, va a llevar mayor peso a las personas que van a conformar la oposición. Como he dicho, empezaré hablando del mundo obrero, ¿no? Cómo se articula la oposición al régimen en el mundo obrero. En esas zonas industriales que hemos dicho, pues digamos que va a ser Comisiones Obreras, va a ser la que va a encabezar esta oposición al régimen, ¿no? Lo va a hacer usando el propio sistema, y desde dentro del aparato sindical, que ya dijimos que era un sindicato único, vertical, y aquí va a trabajar sobre todo desde dentro, trabajando en la cuestión de los convenios laborales, y dentro de las elecciones sindicales en 1966 va a obtener unos resultados excelentes, ¿no? Bueno, a tal punto que el peso que va a tener Comisiones Obreras se va a ver de tal punto peligroso que se llegará a ilegalizar en 1973, y de hecho, bueno, sus líderes acabarán en la cárcel, ¿no? Y se les procesará. Es el famoso proceso 1001 que se llevará a cabo ya, bueno, posterior al asesinato de Carrero Blanco. Bien, ya hablamos también de que dentro de la Iglesia va a haber organizaciones como la OA, con la JOC, ¿no?, la Hermandad esta de Acción Católica, de Obreros de Acción Católica, o la Juventudes Obreras Católicas, y el propio sindicato sindical, la USO, que colaborarán con este sindicalismo ilegal, ¿no?, y obrero, de concienciación obrera y de lucha por la mejora de los obreros en España.
bueno, va a haber muchos políticos que se van a enfadar con este papel de la Iglesia, ¿no? Ahora en este momento en el régimen, ya que había sido considerado, ya dijimos, un pilar dentro del régimen, pues en estos momentos ya hablamos de los curas rojos y de los curas que trabajaban al pie de calle haciendo trabajando, viendo las condiciones de vida de los obreros y luchando por una iglesia más social, ¿no? Que va a tener más peso. Se habilitará de hecho una cárcel en Zamora para eclesiásticos, ¿no? Muchos curas después de homilías combativas van a acabar en esa cárcel. El propio abad de Montserrat, Monseñor Escarré, pues va a denunciar la dictadura en un artículo en el periódico Le Monde. Y bueno, ya hablamos del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, cómo va a ser un cambio de actitud, ¿no? Dentro de la Iglesia también en España, lo que va a suponer ese concilio. Y luego, bueno, pues incluso el Papa Pablo VI, pues que se declarará contrario a las condenas, bueno, sobre todo condenará las penas de muerte dentro del régimen franquista. Bien, pasando a lo que es la oposición en el sector estudiantil, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU, desaparecerá en 1965 y aparecerá la ASU, ¿no? La Agrupación Socialista Universitaria, que llevará pues hacia del PSOE y del Partido Comunista de España, ¿no? Bueno, estas asociaciones, bueno, derivarán, como digo, hacia asociaciones como el Frente de Liberación Popular, el FLP, o el Sindicato de Estudiantes de Madrid y Barcelona. Un poco todas estas organizaciones estudiantiles que van a ir aglutinando movimientos que van a seguir esa protesta que viene de París, ¿no? Del Mayo francés, y que se dejará sentir claramente en la Universidad Española, que tensionará todo la oposición hacia el régimen. De hecho, en 1969 va a haber un asalto al rectorado de Barcelona, y aquí se da un punto importante que va a ser la muerte del estudiante de Ruano, ¿no? Que el régimen luego va a vender, que se suicida. Ruano va a pertenecer al FLP y bueno, luego se demostrará, ¿no? Que lo tiraron desde un 7º piso la Brigada Político-Social tras detenerlo, que además lo habían detenido nada por repartir propaganda de comisiones obreras. Y como dato así curioso, digamos que este Ruano era compañero de clase de que luego fue de Pedro Rubalcaba, que según él mismo manifestó, una de las cosas que le llevó al activismo político y a interesarse por el mundo de la política fue lo que le impactó, pues lo que su compañero de clase, este Ruano, como acabó, ¿no? Este suceso. Bien, por supuesto el régimen lo que va a seguir es con su matraca de que es una infiltración comunista en la universidad lo que va a llevar este peso dentro de las protestas en el mundo universitario. El caso es que bueno, las protestas, las huelgas, las protestas universitarias van a ser ya una constante, ¿no? Que va a llevar pues, al Estado a declarar estados de excepción, suspendiendo garantías fundamentales y censuras, ¿no? De prensa de una forma estricta hasta el 24 de marzo en este año, ¿no? En el 69, como decía. Bien, pues eso, que la universidad se va a convertir en un foco antifranquista y que no va a ser raro ver pues, sanciones hacia profesores, facultades, enfrentamientos entre grupos radicales tanto de un bando como de otro, pues, ultraderechistas pues tendremos a los de Fuerza Joven, los guerrilleros de Cristo Rey, fuerzas así que aglutinan movimientos de extrema derecha, contra pues lo contrario, ¿no? De fuerzas de ultraizquierda como eran Bandera Roja, Jóvenes Libertarios, la Joven Guardia Roja, bueno, muchos movimientos que irán surgiendo en ese escenario, ¿no? Bien, dentro de la oposición del nacionalista, en este ambiente donde había una fuerte presión, incluso represión hacia los signos de identidad,
de estas tierras, ¿no? Pues vamos a ver el surgimiento de Euskadi eta Askatasuna, ¿no? De ETA. En el año 59 nace ETA y en el 62 ya empezarán con su carrera delictiva, ¿no? Sus crímenes y sus atentados. Este sería, pues, digamos, el símbolo. Desde luego la ETA en tiempos de Franco no se veía igual, ¿no? Que después en tiempos de la democracia. Pero digamos que comienza en este momento, ¿no? En los años 60 su periplo criminal. Desgajado un poco del Partido Nacionalismo Vasco, ¿no? Y en Cataluña veremos pues cómo la posición política gira en torno a lo que se llamó la Taula Rodona de 1966 y que luego en los años 60 veremos cómo pues, surge pues, Convergencia Democrática de Cataluña, de Pujol, que actuaron como oposición. Bien, me voy a centrar más en lo que es la oposición política ya, que por supuesto van a actuar lógicamente desde la clandestinidad. Aquí el Partido Comunista de España, el PCE, va a ser quizá el que va a liderar la oposición. Incluso va a intentar una huelga general en 1959, que por supuesto va a fracasar, y que van a crear en el 74 la Junta Democrática Española. ¿Vale? Dentro de todo este espectro clandestino van a surgir muchísimas organizaciones de signo de izquierdas, de muchas vertientes, maoístas, marxistas, leninistas, trotskistas, muchísimas, la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la Liga Comunista de Revolucionarios, la LCR, o otros, ¿no? El Movimiento Comunista Marxista-Leninista y otras muchas fuerzas políticas de signo de izquierdas, ¿no? También de signo terrorista tendremos al FRAP, al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, ¿vale? que irán conformando pues toda una oposición al régimen, que van a ser este contubernio judeo marxista, ¿verdad? Comunista contra el régimen. Aquí apuntar importante que en 1962 se va a producir el cuarto congreso del movimiento europeo, donde Salvador de Madariaga va a invitar a 120 personalidades españolas para que participen en este congreso, ¿no? Y allí pues se va a elaborar una declaración a favor de la democracia, ¿no? Que al fin y al cabo va a ser una condena al régimen. Y aunque no había anarquistas ni comunistas en este elenco, pues el arco ideológico pues va desde monárquicos a los socialistas, ¿no? Incluso va a estar el PNV por allí. Este va a ser, por el régimen, pues se va a denominar el famoso contubernio de Múnich. Y bueno, aquellos que participaron dentro de España, pues se actuó contra ellos, ¿no? Incluso contra pues, personalidades como Gil Robles o Dionisio Ridruejo, a los que se persiguieron, ¿no? Y muchos de ellos pues acabarán en la cárcel o desterrados. Bien, de todas formas el régimen siempre va a querer superar estas crisis políticas, pues o bien cambiando el gobierno, poniendo caras más amables, en este caso entrarán en el gobierno figuras como Fraga, pero ya he dicho pues que poco va a durar ese lavado de cara, porque bueno, el régimen en lo esencial no va a cambiar, ¿no? Y de hecho pues en el año 63 se llevará a cabo la ejecución de Julián Grimau, que no va a mejorar por supuesto, por lo tanto, la imagen del régimen. Y que, bueno, Grimau además no será condenado por su militancia en el PCE, sino que se le condena por sus actividades en la guerra civil. Digamos que puede ser considerado el último condenado por la guerra. Pero bueno, por supuesto lo condenaron, también acabará, lo tiraron por la ventana, en este caso no murió porque fue en un segundo piso, tuvo fracturas en la muñeca, además lo tiraron esposado. Y lo condenan por sus actuaciones en una checa de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, por sus crímenes de guerra. Aquí, por supuesto, podríamos discutir que si actuó en esta checa de Barcelona, que sin duda puede ser una realidad, pero por supuesto en lo que es el proceso las acusaciones fueron acusaciones pues eso, de oídas y de hecho Franco en este caso
dilató esa medida de la cual hablé del Tribunal de Orden Público, del TOP, se aprobó, esperó a que se ejecutara a Grimao para llevar a cabo esta reforma. Y que se siguiera llevando a cabo a través de la justicia militar. Bien, en el PSOE también, siguiendo este repaso de la oposición política, el PSOE también forma parte de esta oposición, por supuesto, ¿verdad? Aunque bueno, el PSOE también está dividido en estos momentos. No será hasta el Congreso de Suresnes de 1974 que se organice de una forma eficaz, ¿no? Bien, y también incluso podemos hablar de una división dentro del régimen, ¿no? Comienzan las disensiones dentro del régimen, pues ya hablando de qué va a pasar, ¿no? Después de Franco, cómo se va a continuar con el régimen. Y aquí ya pues van a haber distintas posturas, ¿no? Estarán los aperturistas, como por ejemplo Fraga, tendremos a estos aperturistas que lo que querían era en realidad adaptar la realidad social, adaptar el régimen a la realidad social, ¿no? Luego estarían los inmovilistas, como Girón de Velasco, que deseaban que todo siguiera exactamente igual. Y luego habría otra ala intermedia que serían los conservadores, ¿no? Como Carrero Blanco, que lo que querían era aceptar ciertas reformas para que pudiera haber una continuidad del régimen. Bien, y por eso ya en el año 68 se va a abrir un debate sobre el asociacionismo, ¿no? Que sería un primer paso para empezar a hablar luego de pluralismo político, ¿no? Hablar primero, antes de partidos, hablar de asociaciones. Será en diciembre del 74 que se aprobó un decreto ley del Estatuto Jurídico del Derecho a la Asociación Política y que abrirá el panorama a un futuro político, ¿verdad? En 1969 estallará el caso Matesa, una empresa textil con apoyo del régimen cuya corrupción pues se destapa. Además se destapa debido precisamente a esta ley de libertad de prensa que va a posibilitar que empiecen a verse estas miserias del régimen y haya luz, ¿no?, sobre ellas, con lo que esta tensión entre tecnócratas y falangistas y otras familias del régimen pues se va a acrecentar a partir de estos momentos de finales de los 60. Y en Franco formará un nuevo gobierno en el que Carrero Blanco será el hombre fuerte. En 1970 se van a producir el proceso de Burgos, donde 16 etarras serán condenados a muerte por el asesinato de un policía. Todas estas condenas a muerte del régimen pues van a ir acompañadas de protestas a nivel internacional, ¿no? Siempre. Y Franco siempre la misma fórmula, con estados de excepción y baños de multitudes en la Plaza de Oriente para ver que tenía el apoyo del pueblo, ¿no? Aunque esta vez sí que se puede decir que lleva a cabo el indulto para evitar el aislamiento internacional y podemos indicar que incluso en el ejército, ese pilar que tiene el régimen que parecía monolítico y inquebrantable, pues va a surgir la Unión Democrática Militar, ¿no?, a mediados del 74, donde ya vamos a ver incluso en el ejército voces disidentes. Bien, en junio de 1973 se separa por fin la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. Será Carrero Blanco el que lleve a cabo la jefatura del gobierno, dejando a Franco como jefe del Estado. Y pocos meses va a durar, porque ya sabemos que en diciembre ETA consigue asesinar ese atentado a Carrero Blanco en diciembre y se nombrará como jefe del gobierno en ese momento a Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro va a prometer en un discurso del 12 de febrero apertura del régimen. De hecho se hablará del espíritu del 12 de febrero, pero que bueno, esto se quedó en nada, ¿no? Fracasó. Tanto los reformistas no apoyaron a Arias Navarro y por supuesto el llamado búnker de los inmovilistas van a impedir cualquier movimiento hacia la apertura, ¿vale? Ya vemos entonces que el gobierno lidiaba en esos momentos además con una crisis económica importante, la crisis de petróleo internacional, con los problemas que hemos estado hablando de orden público, con esa lucha importante contra el terrorismo y de otras, tanto de ETA como de otras organizaciones como el FRA, y que además veíamos como en Portugal la dictadura de Salazar acababa tras la revolución de los claveles, con lo que el régimen pues estaba sometido a una gran presión, ¿no?
va a ejecutar al anarquista Salvador Puchantich, llamado el Metge, por medio de Garroteville, y se va a arrestar al obispo de Bilbao. Es decir, que la situación, veíamos que continuaba en la misma dinámica, ¿verdad?, el régimen. De hecho, para luchar contra el terrorismo, lo que se va a hacer es aprobarse una nueva ley antiterrorista y se ejecutará a 2 nuevos miembros de ETA y 3 del FRAP, que serán las últimas víctimas del franquismo. En septiembre de 1975 se ejecutarán, ¿no?, estos miembros de ETA y del FRAP. De nuevo, crítica internacional, retirada incluso de embajadores de 13 países de España, y nueva estrategia, aclamación en la Plaza de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a dilatar porque sigue el mismo patrón, ¿no? El 1 de octubre aparecerá incluso otro grupo de terroristas, el Grapo, Grupo de Resistencia Antifascista, 1 de octubre, llevando a cabo pues el asesinato de 4 policías en Madrid, ¿no? Y ya vemos cómo estos son los últimos momentos del régimen en este ambiente de tensión, de atentados, de presión, de inmovilismo. Y así acabaríamos hablando de un poco de cómo llega el franquismo a su final, ¿no? Voy a cerrar el capítulo hablando de la política exterior, que también va a mostrar esos síntomas de debilidad. Primero voy a hablar de que en el 56 se concede la independencia del protectorado de Marruecos, en el 68 a Guinea Ecuatorial, en el 69 se entrega IFNI a Marruecos, y nos quedaría hablar del caso del Sáhara español, ¿no?, en el que se crea el Frente Polisario que reclama la independencia, mientras que Hassan II de Marruecos lo que va a querer es, bueno, además teniendo el apoyo americano, va a querer frenar las ambiciones argelinas, llevando a cabo la denominada Marcha Verde, ¿no?, que al fin y al cabo es pues, una especie de marcha, una invasión simbólica y pacífica al territorio de saharaui, en el que lo que quiere es hacerse con el control de este territorio, ¿no? España lo que va a defender siempre es un referéndum de autodeterminación, lo va a hacer con el apoyo del Tribunal de la Haya, pero al final por el temor a una guerra en estas circunstancias le va a llevar a firmar los acuerdos de Madrid el 14 de noviembre, entregándole Marruecos entregándole el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, ¿no? Además, ya, bueno, días después, el 20 de noviembre, Franco ya va a fallecer, y con la muerte de Franco se va a ver un poco cómo todas estas dinámicas y esta debilidad que ya se estaba apuntando del régimen, que estaba soportando muchísimas debilidades, pues no va a ser capaz de sobrevivir a la figura de Franco, ¿no? Al fin y al cabo se va a notar que el franquismo sin Franco no va a ser capaz de pervivir a pesar de las disposiciones y lo que había dispuesto en la figura de Juan Carlos esa pervivencia del régimen. Y ya veremos esta transición hacia una España democrática en el tema siguiente. Con esto acabamos ya de hablar del franquismo con este capítulo sobre la oposición. Muy bien.